tenemos el gusto de tener en este rincón literario a María Rosa Lojo. María Rosa Lojo nació en Buenos Aires en el año 1954. Es doctora en letras, investigadora del CONICET y autora, entre otros títulos, de La pasión de los nómades, La princesa federal, Historias ocultas en la Recoleta, La barbarie en la narrativa argentina y Los gallegos en el imaginario argentino. Coordinó el equipo internacional de investigadores que realizó la edición crítica de Sobre héroes y tumbas para la colección Archivos de la UNESCO. Su obra fue incluida en numerosas antologías y traducidas al inglés, al gallego, y está siendo traducida al italiano, al francés y al tailandés. Es un gusto, María Rosa Lojo, tenerte acá y poder conversar sobre la literatura, las poesías y tu último libro. Bueno, cómo no, encantada. Bueno, nos gustaría saber, para comenzar, cómo y cuándo nace en ti el amor por la literatura. Y ya no tengo memoria de cuándo nace, porque aprendí a leer muy chica, antes de ir a la escuela. Me enseñó mi abuela materna cuando vio que yo tenía una gran curiosidad por las letras impresas. Ajá. Así que desde que yo recuerde siempre leí. Sí. Y escribir, creo que escribo desde la adolescencia. Siempre se es primero ante todo un lector, ¿no? Los escritores nunca dejamos de ser lectores. Y hablando de las lecturas, ¿qué poetas o qué escritores admiras? Muchísimos. Lo único que lamento es tener cada vez menos tiempo para leer todo lo que quisiera, pero los escritores que me marcaron así en mi formación, bueno, leí mucha literatura española porque mis padres eran españoles, o sea que los clásicos españoles para mí fueron fundamentales, empezando por Cervantes, que es un autor al que he vuelto a leer en muchas épocas de mi vida y siempre con diferentes connotaciones, y es un gran maestro, narrador para mí. Calderón de la Barca fue un autor también, no inferior a Shakespeare, pero que tiene menos prensa que Shakespeare, y sobre el que trabajé, además de leerlo. Hice incluso una edición de Autos Sacramentales de Calderón. Es un extraordinario poeta y un autor de una profundidad realmente notable. Bueno, estos son clásicos, pero he leído muchos otros autores que no son clásicos o que no son ese tipo de clásicos, claro. Son más contemporáneos. Narradoras, por ejemplo, norteamericanas como Carson McCullers en la adolescencia, Catherine Mansfield, Virginia Woolf desde ya, es una extraordinaria escritora. De las argentinas, Sara Gallardo fue una autora que descubrí hace muchos años y que me impresionó profundamente por la calidad de su prosa y por una novela en particular, Eice Juaz, que creo que es una novela sin parangón en la literatura argentina por la extrañeza del personaje que crea, claro. El cruce de lenguas, de visiones. Olga Orozco, bueno, Borges fue importantísimo, lo descubrí en la adolescencia, también en la adolescencia descubrí a Lucio Mansilla. Bueno, seguiríamos horas hablando Claro, de los autores, todos los autores que me gustan y que han sido importantes para mí. Y bueno, la lectura creo que implica acrecentar la propia experiencia de una forma que es inconmensurable. Claro, y vivir muchas vidas. Es cierto. La limitada de uno y todas las que los mundos literarios abren. Es cierto, sí, pero es muy interesante, sí, todo lo que nos cuentas. A mí hubo un libro particularmente, que a mí de todos los que vos escribiste, que me interesó, que es Historias ocultas en la Recoleta. Sí. Entonces se me ocurría preguntarte, ¿cómo y por qué nació el deseo de escribir un libro de relatos, porque es muy singular, de historias ocultas en la Recoleta? Bueno, ese de todos mis libros fue el único cuyo proyecto no surgió de mí directamente. Fue una propuesta de la editorial, que a su vez tenía contacto con el historiador Roberto Elizalde. Roberto Elizalde quería escribir un libro sobre la Recoleta, lo propuso a Alfaguara, pero claro, él quería hacer un libro historiográfico. Y a Alfaguara le pareció interesante, en vez de un libro historiográfico, hacer una obra narrativa. A mí me conocía mucho la que era entonces editora de Alfaguara, María Fase. Yo había trabajado con ella en Planeta ya, con María publiqué La princesa federal y empecé a trabajar en otra novela. Después ella se fue de Planeta y se le ocurrió llamarme a ver si me interesaba esa idea.
Sí me interesó, la Recoleta es un ámbito especialmente atractivo para cualquier persona que conozca historia argentina y que se sienta movilizada por sus personajes. Es un verdadero tesoro, tanto arquitectónico y artístico como un tesoro de memoria. Sí, sí. Así que, bueno, le dije que sí, que realmente estaba dispuesta a hacerlo y empezamos a trabajar con Roberto Elizalde sobre algunos personajes del cementerio, los que yo elegí. Eso sí, la condición, digamos, la única condición que puse fundamental es que yo pudiera elegir con total libertad sobre quiénes trabajar. Seguro. Porque nadie escribe sobre, o sea, habrá a lo mejor, no digo nadie, habrá a lo mejor quien lo hace, pero yo no puedo escribir sobre algo que no me interese, claro. Que no se conecte conmigo eso. Profundamente. No puedo hacer algún tipo de redacción interna. Sí, seguro. Dentro de todas las historias que narras en del libro este de La Recoleta, ¿te quedaron algunas historias sin contar? Sí, muchísimas. Hay tantas historias interesantes como personajes enterrados. Todas las vidas humanas son atractivas, pero además en La Recoleta que algunas vidas conspicuas, ¿no? Bueno, Mariquita Sánchez de Thompson, por ejemplo, que está ahí, es uno de los personajes sobre los cuales se puede hablar, se puede describir muchísimo. Hay otros personajes curiosos, no conocidos como personajes históricos, pero con vidas un tanto fuera de lo común, víctimas de tragedias. Hay de todo, el cementerio es un verdadero tesoro patrimonial en ese sentido. La elección de los personajes sobre los cuales trabajar, bueno, vino a veces de un conocimiento previo sobre esas figuras. Bueno, el caso de Facundo Quiroga es una figura que recurre mucho en mi obra narrativa, que siempre me interesó. Tiene mucho que ver además con el epígrafe que posee el libro, ¿no? Que es un texto de Sarmiento. Sarmiento, bueno, profesó un amor ambivalente por Facundo Quiroga, que es a la vez héroe y villano. Y muchos años después de haber escrito el Facundo, para ser más precisa, 40 años después de haber escrito el Facundo, haberlo publicado por lo menos, él publica en una meditación del Día de los Muertos, en 1885, donde evoca la figura de Facundo Quiroga y reconoce que, bueno, Facundo es también un fundador de la nacionalidad argentina y que podría figurar perfectamente en el panteón de sus héroes, como, bueno, él lo compara a los héroes primitivos de la epopeya griega, un Ajax o un Aquiles, ¿no? Sí, son Aquiles. Claro. Eso, por ejemplo, bueno, el interés por Facundo Quiroga en mí era muy viejo. Ahora, hubo otras figuras que realmente las descubrí gracias a Elizalde, por ejemplo, la de la esclava Catalina Dogan, que está enterrada al lado de la bóveda de la familia Sáenz Valiente, una familia a la cual ella perteneció. Y esa era una figura que Elizalde tenía muy presente porque él, bueno, en ese momento no lo tenía publicado, después lo publicó, estaba trabajando en una gran biografía familiar de los Pueyrredón. De ahí venía esta esclava Catalina Dogan.